Señores, hoy os traigo un vídeo muy especial que va a ser más largo de lo que estáis acostumbrados, pero de verdad que vale la pena cada segundo del vídeo, porque tengo el placer de hablar con Jaime de la empresa Devolver Games, los creadores del juego Genotype, que no sé si lo situáis, pero yo tengo 2 vídeos aquí en el canal de ese juego y os lo recomiendo muchísimo porque es un juegazo. Con él hablaremos de diversos temas, de cómo se llega al mundo de los videojuegos para trabajar en una empresa de Dinamarca, cómo es hacer un juego, cómo se le ocurre la idea, qué problemas hubieron, también qué opina él sobre el sector a día de hoy, cuál es su juego favorito, no sé, tenemos muchas cosas de las que hablar y que tenéis a continuación. Dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejarme un comentario qué os parece y bueno, cosas que queráis hablar con él porque él también lo va a estar leyendo. Hola Jaime, lo primero, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por animarte a hacer esto. La verdad que es un placer enorme, sobre todo teniendo en cuenta lo que has hecho, ¿no? Digamos, con el juego de Genotype, como digo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, con ganas de tener esta charlita. A ver, primero, yo quiero que nos cuentes un poquito quién es Jaime, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿Qué hiciste? ¿Y cuál es tu función, ¿no? Dentro de la empresa. Bueno, pues yo soy Jaime Monedero March, soy el productor o lo puedes llamar project manager de Genotype. Aquí dentro de la empresa que tenemos Devolver Games he hecho bastantes cosas diferentes. He hecho project management, he hecho diseño de juego y bueno, ya hablaremos probablemente de todas las otras cosas que ha habido que hacer. O sea, Pero debe. Project Manager y ¿qué dijiste que eras también? ¿Qué fuiste? O sea, diseñador de juego. Diseñador de juego. La hostia. Que nuestro diseñador de juego F se llama Jesper, entonces le he estado asistiendo con ciertos elementos de Genotype. Después he hecho otras muchas cosas como dirección de voz para los diálogos, por ejemplo. Aquí, mira, somos 8, o sea Vale. que todos hacen... Eso te iba a decir, digo, y entonces el resto de gente que ha hecho, si lo has hecho todo tú. No, No, Vale. ya preferimos hablar. Sí, hostia, sí, porque ahora me entra curiosidad porque claro, Project Manager es una cosa, ¿no? De llevar el proyecto y tal, y después está la de diseñador de juego como tal. O sea que supongo que aunque sean 2 ramas o 2 funciones de dirigir, por así decir, ¿no? Entiendo, de cabeza, son totalmente diferentes, ¿no? Sí. Y bueno, hay ciertas... se solapan de ciertas maneras, pero sí que es verdad que no es lo mismo. Ha habido otros juegos en esta empresa en los que yo he hecho más de diseñador de juego, mucho más de director creativo, pero en este dije, bueno, como soy el único que aguanta mantener el Trello, voy a hacer de project manager, voy a ocuparme de que la gente sepa dónde estamos, de que sepamos lo que necesitamos para cuando lo necesitamos, de dirigir un poco la dirección en la que vamos en cuanto al proyecto, y después en nuestro artista jefe de 3D, de 2D y nuestro diseñador de juego jefe, pues se han compartido un poco la dirección creativa. Vale. Hostia, interesante. De todas formas, después cuando hablemos de genotipe, o ¿cómo dices cómo es la pronunciación correcta? Genotype. Genotype. Es que mi inglés no da para más, vale. Ya hablaremos de eso porque te tengo que hacer un par de preguntas sobre cómo es el desarrollo y todo eso. Vale, la empresa en la que tú estás trabajando se llama Devolver Games, que es de Dinamarca, ¿no? Y tú has tenido bueno, tú estás allí ahora mismo, incluso en la oficina, si no me equivoco, ¿no? Sí, estoy aquí en la oficina, tengo aquí la cabina de sonido que construimos para Genotype. Y sí, ¿no? Yo vine a Dinamarca hace 6 años, 6 y medio casi ya, porque, bueno, pues yo quería hacer videojuegos y cuando llegué al grado, pues dije, digo yo que para hacer videojuegos habrá que saber programar, ¿no? Con lo cual, por mi grado en ingeniería informática en España, y después, una vez que ya 4 o 5 años después descubrí, bueno, no, hay muchos ámbitos diferentes que contribuyen al juego y tal.
Y para hacer diseño de juego, que era lo que quería hacer yo, no es necesario, pero ayuda a programar. Ah. Entonces, vine aquí porque en ITU, la Universidad de Informática de Copenhague, hay un máster muy bueno de 2 años de diseño de juegos. Y después me vi al cabo de 2 años aquí, sabiendo más o menos cómo estaba la industria, qué empresas pegaban fuerte aquí, tal, no sé qué. Y dije, bueno, es que si me vuelvo a España, empiezo de cero. Entonces, pues encontré trabajo aquí y llevo trabajando aquí 4 años. Uf, que se dice pronto, ¿eh? O sea, te Muy pronto. fuiste, sí, bueno, te pilló la pandemia por medio. La pandemia me pilló justo después de graduarme. Madre mía, madre mía. Que te iba a preguntar, ahora que me dijiste esto, me entra una duda. O sea, yo, por ejemplo, esto sobre todo para la gente que a lo mejor está viendo esto y quiere dedicarse también, quiere hacer videojuegos, porque al final es algo que, bueno, que cada vez se consume más y mucha gente le gustaría hacerlo. En España, o sea, si yo quisiera hacer un videojuego, ¿yo qué tengo que estudiar realmente? Porque ahora me dijiste eso ahí de lo de la ingeniería informática y después que te fuiste para allí para estudiar el máster para lo de videojuegos. O sea, no... ¿Hay alguna cosa que sea hacer videojuegos? Carrera de hacer diseño de videojuegos. A ver las ailas. Vale. Pero son de todas universidades privadas. Vale. Con lo cual, te puedes imaginar por dónde van los tiros. Tengo de hecho un amigo que quiso meterse en este máster que hice yo, no lo consiguió y se fue a ESNE, a una universidad privada en Madrid, y salió de ello pues con un proyecto y una IP y tal, no sé qué. Pero hasta donde sé yo, todo eso es concepto universidad privada. Bueno, yo me vine aquí en parte por el caché De lo del máster. de la educación, sí. Este máster específicamente tenía bastante, me interesaba mucho. Y además es que aquí la universidad es gratis. Ah, Con lo cual, hasta viniendo de fuera. ah, siempre que estés dentro de la Unión Europea. Vale, sí, me imagino. Vale, hostia. Sí. Entonces, pues me vino muy bien y la verdad es que el máster no... o sea, ninguna duda lo volvería a hacer. Vale, no hay arrepentimiento ni, ni de cerca. No, me fue muy bien. Y bueno, o sea, yo tenía compañeros en la misma rama que yo que no habían estudiado ningún tipo de informática ni nada. O sea, tengo un par de amigas que estudiaron filología inglesa y que vinieron a estudiar pues, diseño de juegos. Y ahora una de ellas está trabajando de escritora para juegos. Digo, que es verdad que lo que tú dices, porque al final uno, claro, piensa en videojuegos y te viene a la mente programar. Sí, eso, el de teclear, estar ahí todo el día programando, pero es verdad que para hacer un videojuego, al final tienes un montón de campos que se tienen que cruzar, ¿no? Para poder hacerlo. Sí, pues mira, por ejemplo, en nuestra empresa, que es relativamente pequeña, bastante pequeña, tenemos para Genotype específicamente, en plantilla hemos tenido 2 programadores, el diseñador de juego jefe y yo, que también he hecho diseño de juego, pero he hecho más que nada project management, un diseñador, ingeniero de sonido, compositor, todo lo de audio lo hace él, 2 artistas 3D y un artista 2D. 8 personas. Y bueno, eso es para empezar. Después hemos tenido también a un freelance que nos ha escrito la historia. Un autor que se llama Morten Brumbier, que bueno, tiene dedos metidos en muchísimos juegos daneses. Hizo Hi-Fi Rush, por ejemplo. Hostia. Trabajó en Hi-Fi Rush. Cuidado, ¿eh? Y bueno, pues es que habíamos trabajado muy bien con él en el proyecto anterior también y en este proyecto pues nos ha ayudado muchísimo. Bueno, nos ha escrito la historia, vamos. Vale. Diálogos y tal. Pues entonces más o menos esas 9 personas más becarios que fueron y vinieron, tal, no sé qué. Es eso. Entonces la cosa es que yo tengo que explicar siempre a la gente qué es ser diseñador de juego porque dicen,
o sea, que programas. Les digo que no. Diseñador, o sea, que dibujas. Y yo, no, vamos a ver. Como lo explico siempre, imagínate que tienes que hacer un juego de mesa y te da igual lo feo que salga. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tomar un montón de decisiones. Esto va a ser por turnos, va a ser todos a la vez, va a ser con fichas, va a ser con dados, va a ser con cartas. Claro, que viene a ser el núcleo, ¿no? Claro, y no solo eso, ¿qué texto pongo en cada carta para que la experiencia sea buena? ¿Cómo hago que estas cartas, que no haya una carta que esté chetada y otras que no sirvan para nada? ¿Cómo hago que esta experiencia yo quiero que esté pues como en 3 fases? Fase de tal, de no sé qué, no sé, o para que las reglas lleven a esa experiencia. Entonces es como eso, pero para videojuegos. Vale, mira, antes de meternos de lleno con Genotype, ¿cómo se dice otra vez? Genotype, ¿no? Vale. Genotype, lo has dicho Es que bien. lo quiero decir bien. Me gustaría saber cuáles fueron los proyectos anteriores que hicieron antes de este juego, para tener un poquito de contexto de cómo se empezó y dónde están ahora, y después ya hablamos también de hacia dónde se quiere ir. Sí, pues la empresa empezó hace 7-8 años con un Tower Defense en realidad virtual llamado Kittypocalypse. Vale. Después salió un par de juegos más de realidad virtual que se llamaban Deep Wild y Deep Wild 2, que es pues exterminación por escopeta. Vale. O sea, es un cateto de estos americanos exterminando con escopeta. Y bueno, después lo siguiente que salió fue Glyph, que es plataformas 3D que era inicialmente para la realidad virtual, pero después hicimos el port a PC y a Switch. Y después sacamos el juego que sacamos hace 2 años ya, hace año y medio, que se llama Voice Attorney, que es un poco como el Phoenix Wright Ace Attorney, el juego de la novela visual de la DS para abogados, Pues pero guapo. Hecho en formato de solo voz para el asistente de Google. ¿Cómo? Vale, wow. Nos pidió Google, oye, tenemos esta plataforma del asistente de Google, queremos empujarla como plataforma de juegos, hacednos un pitch. ¿Qué dice? Y entonces les sacamos esto y es que les habíamos hecho ya pitches antes, les habíamos hecho ya propuestas que no habíamos conseguido que ninguna aterrizase, y cuando buscaron algo de esto dijeron, sabemos a quién tenemos que ir. Entonces vinieron a nosotros les propusimos esto y bueno, eso salió hace año y medio. Desafortunadamente ya no se puede jugar porque la plataforma ha muerto, desgraciadamente, pero fue muy bien. O sea, acabamos ganando un premio a mejor experiencia emergente, tal, no sé qué. Hombre, curioso, ¿eh? Sí. Era, para mí, yo fui el que acabó liderando ese proyecto, porque para mí Voice Attorney lo tengo aquí muy cerca. Digo, Ace Attorney, la serie original de Namco, de Capcom, porque es... que te matan. Sí, la serie original de Capcom de abogados, que es una novela visual muy divertida, muy graciosa, y bueno, pues esta fue la primera vez que trabajé con el freelance Morten, que después repetimos para escribirle este de Genotype. Vale, o sea hay varios juegos detrás, ¿no? O por lo menos... Sí. Además de esto, hemos hecho también muchos proyectos de business to business en los que pues, hemos hecho experiencias para el equivalente de Televisión Española, pero aquí en Dinamarca, para Novo Nordisk, que es una empresa farmacéutica que tiene una subdivisión educativa, y ese fue de hecho mi primer proyecto. Y bueno, pues por allí siempre ha habido proyectos extra. ¿Y eso pedido por ellos?
¿O se les ocurre a ustedes y lo ofrecen luego? Eso suele ser pedido por ellos. Vale. Que, o sea, ¿Se puede decir que a lo mejor Genotype es como el juego más grande que tenéis? Porque yo los otros que me has contado, yo no los conozco. O sea, estuve bicheando un poquito antes y tal para ver qué habíais hecho anteriormente. Pero a simple vista me da la sensación que Genotype sí es el juego más juego, por así decirlo, ¿no? De campaña, sí, narrativa. es desde luego el más ambicioso que hemos hecho hasta ahora. Los anteriores, yo creo que Deep Wild 1 y 2, pues sí que eran bastante juego. Y Glyph también, Glyph es una plataforma bastante bueno, pero eran siempre muy indie. Sí. Bueno, aunque seguimos siendo indie. Sí, o pero sea, entiendo lo que quieres decir. que teníamos una idea. O sea, sabíamos a qué íbamos y queríamos que esto fuese, pues, un poco doble A, ¿no? Sí. No es doble A igual una sola A, pero Pero ya está bueno, ya está la A, sí. Para el que no lo conozca, Genotype, yo siempre lo pongo como, bueno, un juego de campañas de un solo jugador, de acción, más exploración que acción, diría, aunque tiene las dos cosas, y que me recuerda mucho, o que tiene toques de Metroidvania. Eso es lo que a mí me inspira ese juego cuando lo juego. No sé si se aproxima a lo que ustedes quisieron hacer con el juego y tal. Pero bueno, yo quiero hablar ahora ya directamente del juego. Te voy a hacer un par de preguntitas a ver qué te parece, a ver qué me puedes comentar. Y para empezar es, ¿cómo surgió la idea de Genotype? Porque la verdad que lo del tema alienígena, de las armas, de cambiar eso en la mano, pues es una fumada que está guapísima. Sí, bueno, pues tiene historieta. Genotype, si no me equivoco, empezó con un prototipo, bueno, con una idea que se llamaba Frost Tracker, que era que ibas conduciendo como un camión de estos tipo autocaravana súper futurista por el Ártico y era de manejo de recursos, o sea, ¿De gestión? de poder sobrevivir, de gestión de recursos, había alguien que estaba saboteando el camión desde dentro, tal, no sé qué. Todo muy, muy así. Eso se convirtió en que llegabas a una base en la que había ocurrido algo y tú como oficial de la empresa de seguros tenías que averiguar qué era lo que había ocurrido metiéndote en la memoria de los cadáveres y podías escanear cosas dentro de la memoria y después imprimirlas en 3D fuera para resolver puzzles y todo lo demás. Y después con la impresión 3D nos quedamos... aquello pasó por varias etapas, poder imprimir cosas con diferentes materiales, tal, no sé qué. Y llegamos a, bueno, impresión de criaturas orgánicas. Eso se podría hacer, ¿no? Y aquello también pasó por varias iteraciones. En la primera iteración del grade de la impresora no eran guantes, era un microondas, básicamente. Y bueno, pues tenía los defectos que tenía. Para empezar, que era un microondas que tenías delante, que tenías que tal, no sé qué. Y bueno, al final acabamos pues como está en los guantes, que para no tener que estar agarrando constantemente la criatura con la que estás trabajando, te lo metimos en el dorso de la mano. Todo aquello, pues, fue todo súper iterativo. Es que a mí eso me pareció muy original cuando lo probé. Encima, el sistema para elegir el guante diferente, o no sé cómo llamarle, el arma, o El bicho. Sí, el bicho. Sí. Que era tirando del cable ese que tienes ahí, que según lo que lo sacases o lo metieses, se te cambiaba uno u otro. A mí eso me pareció muy, muy, muy inteligente, la verdad, el que lo hizo, digo yo. Que está bien pensado, tío. Eso nos vino de fuera. ¿Ah, sí? Porque mientras estábamos desarrollando esto, salió un juego que se llama Bone Lab. El Bone Lab. Que es la secuela de Boneworks. Sí, lo conozco. Sí. Y el Bone Lab utiliza eso. Es verdad. Para cambiar de... Es verdad, sí, ahí lo vi. Salió el tráiler y dijimos... porque teníamos un problema tremendo con cómo hacemos la interfaz de usuario para cambiar estas cosas. Porque antes
al principio teníamos unos sueros que te tenías que enchufar y tal, no sé qué. Después era todo muy... No sabíamos cómo hacerlo de manera que fuese fácil para el jugador cambiar cosas. Y salió el trailer del Bone Lab y dijimos, Pues ya está. vamos a probar eso, ¿no? y al final es que mucho mejor. Pues te digo una cosa, me había olvidado del tráiler, pero es verdad que en el tráiler se veía, en el Bone Lab, que para hacerse más pequeño era, ¿verdad? Cuando lo usaba, se hacía más pequeño, no sé, algo de eso Sí, para era. cambiar de forma. Hay varias formas. Sí, es verdad, es verdad. Pues no lo asimilaba ahí. Y luego, como comentaste cómo empezó el juego y todo eso, bueno, lo de la camioneta la conservaron más o menos. Porque sí, es verdad, al final sí. el principio está ahí, lo de la camioneta, en la zona de nieve, en el menú, todo, eso se mantuvo. Sí. Y bueno, eso se mantuvo, se acabó manteniendo un poco de sorpresa. ¿Por qué? Pues porque al final la razón por la que está la camioneta que está ahora en Genotype al principio es diferente de por qué estaba en Frosttracker. Me encanta. Pero bueno, es que el juego de verdad ha pasado por muchísimas iteraciones diferentes. Ha habido momentos en los que inicialmente, cuando ya decidíamos que, a ver, esto es Genotype, queremos que sea un juego en el que imprimes criaturas, que pastas, que primero que queríamos era un Immersive Sim, tipo System Shock, por ejemplo, tipo Dishonored. Es todos sistemas y puedes interactuar con los sistemas para efectuar cambios y todas las criaturas, todos los enemigos, antes no eran enemigos, eran criaturas que estaban ahí y era uno de los sistemas con los que podías interactuar para tal, no sé qué. Después eso se transformó en querer hacer un roguelike, con la idea de que tienes un parásito alienígena en el cerebro y te está afectando cómo ves las cosas, con lo cual te parece que las habitaciones cambian. Dios, eso hubiese sido una fumada guapa, ¿eh? Estaba bastante bien y teníamos la idea bastante cerrada, pero llegó un momento que dijimos, esto funciona mejor si es una aventura pues, así un poco más lineal, y lo que decidimos que nos salvaba era con elementos de mundo abierto. Entonces, bueno, si has jugado a Genotype, se ve que puedes ir a ciertas áreas según te parezca, puedes decidir en qué orden cumples sus objetivos, etcétera. Hay ciertos easter eggs y ciertas cosas que puedes encontrar en cualquier momento, tal. Entonces fue para nosotros ese compromiso, en tener un poco mundo abierto, aunque estés en interiores el 99% del tiempo. Sí, pero te entiendo, en la libertad, digamos, ¿no? La cierta libertad para afrontar algunas cosas. Vale, pues en relación a esto que estás contando, la verdad que yo te quería preguntar cuáles eran los pasos de la creación de un proyecto así, ¿no? Y más o menos me has comentado un poco, pero el hecho de que tú dices, a ver, yo quiero hacer esta historia o este juego. Bueno, supongo que algunos querrán contar una historia primero, otros una mecánica primero. Cada uno supongo que lo enfoca un poco a su manera, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es ese primer momento que tú dices, oye, yo quiero hacer esto? Bueno, claro, tú ya me has comentado un poco las fases que pasó, pero el principio de todo, el ¿qué quiero hacer? O sea, ¿por qué esto y no otra cosa? Se encabalga un poco en los proyectos anteriores. Porque como tenemos que estar trabajando siempre, según estamos acabando un proyecto, empezamos a sacar ideas para proyectos nuevos. Y empezamos a hacer ping-pong un poco, a ver, ¿a ti te parece tal, no sé qué? No, esto es buena idea, vamos a mirar a ver si... Y como aquí la mayoría, pues sabemos más o menos programar, tenemos bastante libertad en cuanto a eso, solemos hacer prototipos. Esto sería interesante, tal, no sé qué. Y si hacemos así, tal... Genotype, como empezó realmente, era que queríamos crear un juego más grande que no teníamos suficiente tiempo para hacer un prototipo, ver si funcionaba, descartarlo, tal. Y pues creamos una propuesta y se la empezamos a presentar a distribuidoras. Y al final una distribuidora, Meta, nos
nos compró la propuesta y financió el... Ah, ¿lo financió Meta directamente? Sí. Ah, vale, no lo sabía. Además de, pues, dinero que teníamos de juegos anteriores. Claro. Pues nos compraron la idea, que en aquel momento era un PDF muy bonito. y a partir de eso, pues, entramos en... Antes de eso habíamos tenido la primera fase de preproducción, en la que estábamos todos, a ver, esto cómo ponemos pues los grandes rasgos de la historia, cómo tendría que funcionar. Pues queremos que sea un immersive sim, pues esto lo vamos a explicar así y esto no sé qué. Después entró la segunda fase de preproducción para finalizar un poco todo y una vez que estaba ya vendida la propuesta, empezamos con un prototipo que demostrase pues cómo iba a funcionar lo de imprimir criaturas, tal, no sé qué, y pruebas de concepto para demostrar que esto era posible mecánicamente. Y una vez que eso lo ha aprobado la distribuidora, ya es producción. Bueno, la verdad es que la producción ya ha empezado, pero esto ya es, te metes a full. Vale. Claro, es como que te lo confirman y para adelante, ¿no? Claro. Incluso antes de esto, o sea, una vez que ya está comprado, que ya está vendida la propuesta, ya está confirmado. Pero esto vas demostrando, sí, esto está funcionando, este juego tiene futuro. Y después del prototipo, lo siguiente es un corte vertical. Que es, pues, si el juego es así y tienes la historia, las mecánicas, el sonido, toda la parte visual, tal, coges una parte que sean entre 5 y 30 minutos de juego que esté todo cerpe. Vale, entiendo lo que quieres decir. Y entonces eso lo presentas y es básicamente, acabamos de demostrar que esto lo podemos hacer, ahora en lugar de media hora tiene que durar 8. Pero una duda con esto. Ya eso es. Una duda ahora que lo mencionas. O sea, se hace el juego y después de ahí... O sea, tú estás haciendo el juego y después de ahí intentas agrupar esos 30 minutos para entregarlo, o preparas 30 minutos exclusivos con esas mecánicas y todo el rollo para ese momento. O sea, preparas 30 minutos específicamente. O sea, en lugar de hacer... Claro, para que entre todo, ¿no? Para que estén todas las mecánicas y todo. 10 niveles, claro, haces un nivel que esté al 90% de todo. Vale. O sea, pues en este nivel demuestras cómo serían las mecánicas de tal, cómo sería tal, pero te concentras en solo hacer el contenido de un nivel. Y después, una vez que el corte vertical está aprobado, ya pues es creación de contenido. Haces los 9 niveles. Vale, entiendo. Y aunque se haya aprobado, todo va cambiando. Las mecánicas cambian. Según vamos testeando internamente, decidimos, vamos a hacer las armas de esta manera. Vamos a cambiar esta criatura. Esto no tiene sentido. Vamos a añadir tal, no sé qué, no sé cuántos. Y todo va cambiando. ¿Y eso lo tenéis que comunicar? Con avanzas. Depende de la distribuidora. Vale. Y depende del contrato que tengas con ellos. Con nosotros lo hemos ido comunicando relativamente bien, pero en realidad como el producto que teníamos todavía se ajustaba en la mayor parte de sus rasgos a la propuesta que nos compraron inicialmente, no es necesario decir, oye, esto no tal. Si de repente les hubiésemos dicho, no, mira, pues vamos a hacer un match 3. Ya. Me han dicho, vamos a ver, esto no es lo que hemos comprado. Vale. O sea, tiene que ver un poco con el tamaño, ¿no? Del cambio, por así decirlo, y que no se aleje de la propuesta. Claro, porque ustedes, la propuesta que le hicieron ya era Genotype, ¿o era todavía la idea anterior? Ya era Genotype, porque la idea de la gente de seguros se llamaba Call Signal. Vale. Y decían que no les gustaba ese nombre. Vale. Así que bueno, lo cambiamos a Genotype después de debatirlo un poco. Y todo esto, pues nosotros, como somos una empresa bastante plana, todo esto es hablándolo y debatiéndolo y tal. Y esto, ¿cómo lo cambiamos? Ese cambio no sé yo si va a ayudar a que las criaturas se sientan como que están miradas de verdad. Bueno, pero es que esto no sé qué, no sé cuántos. O sea, hubo muchas reuniones, tenemos ahí unos sofás que están gastados.
Bien. Mira, ahora que dices eso de la empresa plana y hablas esto de las reuniones y tal, o sea, ¿qué fue lo más difícil en el desarrollo de Genotype? O sea, ¿qué momento, si hubo algún momento que dijiste, esto está jodido, esto no lo levantamos o, o qué? No hubo ningún momento en el que dijésemos esto no lo levantamos. Vale, Pero sí que tuvimos, pues cada vez que pivotamos, cada vez que empezamos, esto va a ser un Immersive Sim, no va a ser un roguelike, no va a ser un semi-open world. Eso sí que fue unos momentos de, vale, vamos a sentarnos y vamos a lidiar con el hecho de que esto no creemos que sea el mejor, la mejor manera de crear este juego, o que sea la manera que tenga más promesa, o que seamos capaces de hacer todo el contenido necesario. Cada uno de esos puntos fue un momento de sentarnos entre todos y decir, vamos a ver, tenemos que pivotar por X, por Y o por Z. Entonces vamos a ver cómo remanejamos esto. Eso yo creo que fue lo más chungo. los momentos en los que estábamos, vamos a ver, claro, además como has estado trabajando en que esto sea un roguelike, que tal, no sé qué, de repente, no necesariamente tirar, pero remodelar todo eso para que funcione en otra, y te tienes que cambiar el chip de lo que es el juego. Y por supuesto, es muy complicado que toda la gente, todos tengamos la misma idea de un juego en la cabeza a la vez. Claro. Y para eso, pues eso es el trabajo del director creativo y de todas las reuniones que hemos tenido. Claro que sí, ¿no? Si todo el mundo, que va, es imposible. Sería imposible que todos tuvieran la misma idea. Incluso después, con el juego hecho, supongo que todavía habría hasta algún tipo de... Bueno, que a algunos les gustaría más una mecánica de una manera que de otra, ¿no? Como siempre, me imagino. Claro, las direcciones por las que tirar a partir de aquí, pues hay ideas, pero como ya tenemos un núcleo que se puede jugar y sabemos exactamente lo que es y esto ya es así, está todo mucho más claro. Vale. Pasa es que si tienes es como tener el globo terráqueo ya coloreado. Sí. Si empiezas con un círculo, la gente se imagina, esto va a ser un globo terráqueo. No, esto va a ser una cara, ¿no? No, esto va a ser un globo. Entonces, cuando tienes poco, tienes que tener mucho control sobre qué es lo que vamos a hacer con esto y cuál es la visión. Y después, según va tomando forma, hay gente que dice, sí, eso no era lo que estaba pensando yo, pero ok, vale, ya sé de qué va la cosa. Entonces, pues, para eso se necesita un director creativo. ¿Pensaron en algún momento un modo multijugador cooperativo o jugador contra jugador asimétrico? Porque la verdad que el juego podría tener algo asimétrico, ¿no? Por el tema de las criaturas y tal, pero ¿se barajó eso? Por curiosidad. Se barajó y se descartó muy rápido. Vale. En parte porque nosotros teníamos muy claro que esto iba a ser un juego de un solo jugador, iba a ser una historia que íbamos a contar de cierta manera y nosotros veíamos que donde estaba la fuerza de esta idea era en un solo jugador. La cosa del multijugador es que la manera de programar juegos para un jugador y juegos multijugador es totalmente diferente. Vale. Entonces no es algo que puedas meter, es algo que tienes que estar programando desde el principio. O eso, o reprogramas el juego entero, que bueno, pues, algunos estudios tienen los recursos para eso, nosotros no. Vale. No, era simple curiosidad por saber si se barajó esa idea y tal. ¿Por qué en realidad virtual? Y, a ver, sé que desarrolláis en realidad virtual, pero hubo un juego que no. Y si también se planteó en algún momento sacarlo en formato tradicional. Se planteó también. La cosa es que, aparte de que Volberg es una empresa con mucho caché en realidad virtual. Vale. Prácticamente todos los juegos que hemos sacado han sido en realidad virtual. Como le gusta explicarlo a nuestro director, es que somos de una empresa de tecnologías emergentes. Vale. Pues
hemos hecho realidad virtual, hemos hecho propuestas para Google Tango, que era realidad mixta, hemos hecho pues Voice Attorney, que es reconocimiento de voz. Esto así un poco empujando Sí, nuevas tecnologías. límites. Y entonces teníamos esta idea, y esta idea nos pareció que funcionaba mejor en realidad virtual por la interacción con las criaturas. O sea, el imprimir en 3D y tener la criatura en la mano y al principio sujetándola, porque al principio la tenías en la mano y tenías que trabajar con ella y dejarla y tal, no sé qué. Y después, teniéndola en la mano ya, todo aquello, esas interacciones tenían mucha más miga en realidad virtual. También hubo interacciones que no llegaron a entrar, como por ejemplo, pues una que sí entró fue el BrainLink, que te haces pequeño Ese está para guapísimo. entrar en... Claro, está guapísimo porque es en realidad virtual. Sí. Si eso fuese una pantalla plana, Meh. no... Sí, sí, Meh. sí, sí. Pero inicialmente teníamos ideas como que pudieses pues, poseer como una abeja y poder volar en primera persona a través de los... Y pues fue muy... Ese tipo de cosas funcionan mucho mejor en realidad virtual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esa experiencia es muy diferente. Sí que teníamos otro proyecto, otra propuesta que era pues en pantalla plana, que al final no acabó saliendo, pero sabemos a qué tirar, Vale. dependiendo de la idea del juego. Y bueno, también hay que decir que dependiendo de la red, bueno, no solo dependiendo de la realidad virtual, la VR conlleva varias anclas, digamos, varias restricciones, como los menús, por ejemplo. Los menús son complicadetes de hacer en realidad virtual. En un mando normal tienes todos los botones que quieras y puedes hacer hasta las combinaciones que hacen los del Street Fighter. Sí. Pero en realidad virtual es mucho más complicado y tienes que, pues algo tan simple como quiero cambiar de arma, pues tuvimos que sacarlo con el cordel aquel de... Claro, es que lo tienes que hacer como más interactivo, ¿no? Más incrustado en el propio juego, por así decirlo. Tiene que ser mucho más... te lo voy a decir en inglés, embodied. O sea, tiene que ser algo que hagas con el cuerpo. Eso, sí. No vale tanto un menú. Cuando estás haciendo un menú es cuando más te aburres en realidad virtual. Entonces tiene que ser todo que sea Sí. no necesariamente innato, pero intuitivo, fácil de entender, tal. Y eso es bastante complicado. Me imagino. Y después, además, está el hecho de que el Quest es un móvil Claro. que llevas amarrado a la cara. Entonces, tiene sus limitaciones de hardware. Y bueno, pues nuestros programadores, Mark y Lasse, han hecho un montón de sistemas de optimización de que el jugador pues no ve, pero hay muchísimo trabajo puesto en la optimización para llegar pues a la fidelidad visual a la que hemos conseguido muy llegar. bien. Claro, y se ve muy bien para ser un juego de Quest 2, Sí, no exacto, 3. exacto. Tiene muchos truquitos, ¿no? Detrás para intentar... Es que no son solo truquitos, son sistemas enteros. Dios, mi madre. Hay muchísimas cosas que nos dictaron cómo podíamos crear el juego, básicamente. Porque era todo, vale, pues podemos enseñar un máximo de X. Entonces, todas las habitaciones tienen que tener esto de máximo. Tenemos que tener habitaciones grandes separadas por pequeñas para no tener dos habitaciones grandes a la vez y sobrepasar el límite. Tenemos que... ¡Wow! De verdad, ¡Wow! determina cómo se puede hacer el juego. Y las maneras de las que hemos conseguido un poco empujar esos límites ha sido gracias a los sistemas que han creado Mark y Lasse para esconder ciertas ¡Qué cosas. bueno, tío! Parte de otras. Es muy... Me encanta Ha llevado eso. mucho trabajo la optimización.
Te iba a decir, ahora que dijiste eso, ¿qué motor usa el juego? ¿En qué cuál está hecho? Unity, En Unity es, ¿no? Vale. sí. Y bueno, eso es algo que llevamos desde hace mucho. Tenemos mucha experiencia con Unity. Lasse es uno de los mejores programadores con Unity que hay. Y ha sido, bueno, pues ha sido porque conocemos la herramienta. Qué locura, tío. Pues sí, porque la verdad que yo ese lo probé primero en Quest 2 y después ya tuve las Quest 3. Y cuando sacaron la actualización, lo jugué en Quest 3 y la verdad que me sorprendió lo bien que se veía en las dos. Sobre todo, sí, en Quest 2. Coño. Porque claro, todavía no está la versión de PC. Claro, que no vas a tener que esperar mucho. ¿Ya hay fecha confirmada? Fecha confirmada para PC, no te puedo confirmar exactamente, Vale. pero si quieres te explico un poco lo que viene ahora. Vale, venga. Sí. Vamos. Pues sí, pues venga. Pues mira, la fecha de cuándo va a salir para PC no te la puedo decir exactamente Vale. porque depende de varias cosas y depende de plataformas y tal, pero tenemos intención de salir para Steam, para Rift, con Crossbuy, con Quest. Bien, me alegro. Sí, sí. Y para Pickle. Oh. Y además para PlayStation VR 2. Que llegará dentro de, la verdad, bastante poco. Me da hasta Pero miedo. sí, sí. No va a salir todo a la vez. Vale. Van a salir según estén preparadas. Pero Rift y Steam tenemos intención de que salgan antes del final de febrero. Vale. Si es Ya. posible, y después PlayStation VR y Pico, según seamos capaces de pasar control de calidad, etcétera, porque sacar para consolas siempre es mucho más complicado. Sí. Vale. Y bueno, junto con eso, también va a venir traducción. Bien, eso te iba a preguntar. Sí, sí, hemos estado trabajando bastante en las traducciones. Estamos trabajando con un equipo de localización profesional y aunque no vamos a poder traducir las voces, Vale. pero todo el texto, toda la interfaz de usuario, los subtítulos de los diálogos, lo vamos a traducir. De hecho, yo lo dejé Aquí pendiente, está. el juego, porque me pierdo mucha parte de la historia, porque no me desenvuelvo tan bien. Y digo, yo voy a esperar que lo saque en español porque es que quiero enterarme de todo perfectamente. Pues va a salir en español y además en italiano, francés, alemán, japonés, coreano y chino. Joder. Además, inglés. Sí, ¿A la vez todo eso? queremos, sí, prácticamente a la vez. Oh. Tendremos que hacer nuestro control de calidad y tal, pero el plan es que salga finales de febrero, primeros de marzo. Ah, perfecto. Con lo cual, ya dentro de nada. La cosa es que en lo que de verdad hemos estado trabajando muy incesantemente es en la nueva actualización que vamos a sacar. Te puedo decir que es el 8 de febrero, Vale. en la que hemos rehecho el sistema de combate completamente. Te veo la cara. ¿Cómo que lo habéis rehecho entero? Hemos mejorado todas las armas. Algunas de las armas han cambiado completamente. Cada una de las armas tiene dos caminos de mejoras separados. Que en lugar de solo aumentar o disminuir números, cambian como... ¡Qué guapo, tío! Hemos añadido más tipos de enemigos, hemos cambiado cómo funcionan ciertos tipos de enemigos, hemos cambiado muchísimos de los entornos para que sea mejor, para que sea más fácil, no más fácil, pero para que sea más interesante combatir en ellos. Hemos añadido un par de áreas más, no áreas como lobby es una de las áreas más grandes, pero varias áreas dentro de varias subáreas con más puzzles y más cosas que encontrar. Pero eso es un remaster, no me jodas. Sí, esto lo hemos rehecho, en serio.
O sea, las armas, los guantes, todo esto viene el 8 de febrero y es gratis para todo el que tenga ya el juego. O sea, esto no es un DLC, no es una expansión extra, no es un Genotype 2. Esto se va a llamar The Combat Update Dios, y le va a caer pues a todo el que lo tenga. qué guapo, tío. Dios, pues mira, ya está. Sí, más, sí. más razones Y está... para volver el que se lo haya pasado y para probarlo el que no lo haya probado. El 8 de febrero, ¿no? Y encima después, Sí, un poquito después, la traducción. Y la sí. versión de PC. en la versión de Joder. PC y la versión de PlayStation. No me lo esperaba Sí, esto. es mucho. Es mucho. Es mucho. Sí, sí. Y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de que salga. Estamos trabajando ahora, nos estamos dejando la piel para terminarlo y para hacer todo el testing y tal. Y va a ser ha mejorado mucho. Es que te diga, es que Sí, es sí, mejor. es mejor, ya está. Y además, muchísimas de estas cosas son cosas que nos han dicho los jugadores. O sea, porque nosotros estamos mirando constantemente qué es lo que dicen los jugadores sobre ¿Dónde el lo juego. veis eso? Por curiosidad. ¿En la página de...? Lo encontramos por Twitter, Vale. por Reddit, en la página de Meta, donde se compra el juego, todas las reseñas, de vez en cuando nos viene alguna que dice, pues le falta esto. Pues, ¿cómo es posible que no hayáis considerado que hay zurdos a los que les gusta disparar con la izquierda, pero también mover con la izquierda? No. Y nosotros, leche, no, claro, nosotros solo habíamos espejado Claro. tal. Entonces, pues eso lo añadimos. Vale, vale. Esto tal, lo añadimos. Y hemos estado con la oreja pegada al raíl durante todo este tiempo, desde que lo lanzamos y también desde antes de que lo lancemos, durante nuestro periodo de beta. Pues mira, pues me alegro mucho por la actualización del combate, la verdad, porque quizás era lo que más flojo me parecía del juego. No digo malo, sino comparado con el resto de lo que era el juego, la exploración pura y tal. Sí que no me parecía mal, pero sí que me parecía más flojo en ese sentido. Sobre todo el feedback de las armas. No era algo que me pareciera muy impactante. Lo vuelvo a decir, más flojo que el resto, porque el resto estaba a gran nivel. No que fuera malo, ojo. Pero si encima lo vais a cambiar y le vais a dar lo de la dualidad esta de las armas y que encima va a cambiar el arma, eso me parece la hostia. Es casi como darle un toquito de RPG, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, ¿no? Y tenemos y de hecho Lasse, uno de nuestros programadores, lleva empujando el ángulo RPG desde el principio. Pues yo creo que le quedaría bien, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Pero es que realmente cambia el modo en que lidias con los enemigos. Hemos introducido una mecánica con la cual puedes empujar y tirar de los enemigos. El arma de melee, el arma de cuerpo a cuerpo, es mucho más interesante ahora y tienen maneras de mejorarla que cambien cómo funciona. Esto será a través del menú de mejoras de los hand creatures, que se llama, o sea, de las criaturas, y del grave, de los guantes. Vale. Que van a estar más o menos interconectadas, pero van a tener pues como van a funcionar de manera diferente. Vale. Joder, pues me acabas de hipear muchísimo, la verdad. Yo pensaba que me dijera lo del español, pero Dios, vine buscando cobre y encontré oro. Me encanta. Mira, ahora que hablamos de lo de la máquina, te quería decir una cosa, porque yo no sé si eso es intencionado o no, si eso ya lo cambiaron. Yo creo que no, porque la última vez que jugué estaba. Cuando vas a la máquina y puedes reaccionar los puntos, es que no me acuerdo qué puntos eran los que ponías, pero había una opción que era para aumentar la probabilidad de que te saliera otro objeto más de los que compras. ¿Vale? No sé si me sigues. Sí. Claro. En ese menú yo veía que me podía dejar restaurar los puntos, es decir, quitarlo de las habilidades que había puesto y volver a asignarlos. Entonces yo cada vez que iba a una máquina, digo, bueno, lo que hago es quito los puntos, pongo los puntos en la probabilidad que me salga otro objeto cuando compro, los vuelvo a quitar y los vuelvo a asignar en lo que lo tenía. Yo no sé si eso era intencionado o me estaba aprovechando de un bug. Bueno, un bug no. Aprovechando el bug, como se dice, ¿no? Pero aprovechando... Aprovechando el sistema. Sí.
Eso no estoy seguro de si nos hemos ocupado de eso específicamente, pero lo que te puedo decir es que el modo de hacer las mejoras y de gastarte los puntos y tal ha cambiado completamente. Vale. Entonces, es posible que eso no ocurra. Voy a asegurarme de ello hablando con el diseñador de juego mañana, pero te puedo decir que es totalmente diferente. Vale. Joder, pues me has dejado con unas ganas increíbles. Entonces, para recapitular, combate, cambia todo, las armas cambian. O sea, se puede ir por diferentes ramas y cambiar totalmente las armas. Me hablaste de ¿es un arma o es una habilidad o algo para atraer a los enemigos? ¿Los engancha? Es una de las mejoras de una de las armas, vale. Armas cuerpo a cuerpo, el arma cuerpo a cuerpo mejorada también. Los entornos también, me dijiste, para los combates y todo eso, para que sea más interesante. Sí, mira, por ejemplo, una de las estrategias que hace que la gente usa porque funcionan, pero que son aburridas, es quedarse detrás de una puerta y disparar desde la puerta. Pues ahora eso ya no se puede hacer. ¿Y cómo lo limita? En parte porque algunos de los enemigos ahora lanzan granadas, que aunque no te vean, eso te da. Y otra de las cosas que hemos hecho es que algunas de las puertas ahora son puertas dobles. Vale. Se abren mucho más, entonces te pueden perseguir a través de la puerta. Vale. Entonces, esa es una de las maneras de las que hemos cambiado los entornos para mejorar el combate. Porque al final estar así, yo era de esos, asomándote a la puerta, pero no es tan divertido. No, yo prefiero que me putes más. Bueno, pues de Genotype, en principio... sí, una cosa, es verdad. Esto que fue una de las cosas que se le dije, que no sé quién es el que lleva las redes sociales, que suelo hablar más con él por Twitter y todo el rollo. La verdad que un tío me cayó bastante bien y siempre me atendió bien. No sé ni cómo se llama. Yo, claro, como le hablo por la cuenta de Genotype, ¿cómo se llama? Sea el que sea, se llama Rasmus. Vale. Porque tenemos 2 Rasmus y los 2 trabajan en marketing. Vale, perfecto. No puedo fallar, ¿no, Rasmus? Vale, pues sí que se lo comenté a él en su momento, digo, pero es que hay cosas del juego que me recuerdan a mí personalmente a Metroid Prime. Y le pregunté si hubo algún tipo de inspiración y me dijo que a lo mejor pudo haberlo, ¿no? Pero no entramos mucho en esto. ¿Cómo es el proceso de inspiración? O sea, al final, ya me comentaste antes con el Bone Labs, que al final sí, uno se fija en las cosas que hay y siempre tienes ese punto de inspiración en cosas existentes. Pero ¿este juego tiene algo de inspiración de Metroid Prime o de la saga Metroid o es casualidad? No es casualidad. Vale. No nos fijamos específicamente en Metroid Prime, pero yo fui personalmente el que empujó bastante el Metroid Fusion. Vale. El de la Game Boy. Porque, me encanta, la Game Boy Advance. Ese me encantó, tío. Era, o sea, lo de entrar en una base en la que ha ocurrido algo y vas a diferentes entornos con... Al principio íbamos a imitar también lo de que eran pues medios diferentes como una jungla, ártico, tal, no sé qué. Después eso cambió, pero no, o sea, hemos sacado de Half-Life, de cosas como Red Matter, BioShock, Castlevania y Metroid, por supuesto, es muy Metroidvania este juego. Claro. System Shock, Alien, Isolation, que salió hace unos años, Prey. O sea, todo esto ha sido muy aposta. Vale. Después sí que es posible que hayan salido ciertas cosas que no esperábamos o que en algún momento dijimos, anda, pues de aquí podemos sacar un tal, o pues esto se parece a X, pero desde el principio, o sea, estos eran un poco nuestros puntos de referencia y siempre quisimos hacer pues el Metroidvania de que vas explorando a tu ritmo, vas encontrando mejoras que te permiten entrar en otros sitios, tal. Es que incluso las esferitas moradas esas que sueltan, digo, eso es como lo de la vida del Metroid. Digo, me recuerda muchísimo. Eso sí que fue casualidad. ¿Sí? Sí. Eso era que antes había que hacer una cosa bastante más aparatosa para extraer el Genomas de los enemigos y decidimos que era muy aparatoso y en realidad no añadía nada.
Ya. Entonces eso se cortó. Vale, curioso, tío. Joder, me encanta saber estas cosas porque al final, bueno, mola saber todo lo que hay detrás, ¿no? De una cosa que juegas y tal. De lo que de lo que es el principio, es esa semillita a lo que al final se convierte, es maravilloso. Te voy a decir rápidamente, antes de que se me olvide, antes de que pasemos de Genotype, la actualización esta Sí, de Combat Update, cuando salga el 8 de febrero vamos a tener un descuento, vale. por supuesto, pero normalmente pues, el juego son 25 euros. Está barato. Y la verdad es que te llevas mucho para lo que es. Vale la pena. O sea, 100% yo lo recomiendo. Pero aún así, cuando salga, tenemos un descuento para animar a la gente a que pruebe y que vea todo lo que le hemos mejorado. Que es que ha sido... En todas las tiendas lo vais a tener. Ah, no, bueno, cuando salga primero va a estar, solo va a estar en meta, entiendo, claro. Sí, para el 8 de febrero, por ahora solo va a estar en meta para Oculus. Y según vaya saliendo, eso ya no puedo prometer Ya, nada. vale. No pasa nada. Señores, no sean rata que el juego está guapísimo. De hecho, yo he hecho ya. Bueno, he hecho 2 vídeos de ese juego, precisamente, porque el del Laudate de las Quest 3 y el otro jugando en Quest 2. Y a mí es que me gusta bastante. Y te digo, estaba esperando al parche en español, pero si encima me mejoras el combate y todo eso, pues perfecto. Mejor que mejor. Ahí estaré. Vale, pues mira, ahora lo que te decía, quiero saber ahora un poquito más tu opinión sobre el mundillo, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿tú crees que es un buen momento para subirse al carro de la VR como usuario? Porque siempre está yo esto lo escucho mucho. Bueno, no, es que todavía está muy verde, no, es que todavía hay que esperar más. Principalmente yo suelo pensar que es por desconocimiento. Pero tú como persona que trabaja de eso y todo, ¿tú qué crees? Yo creo que ahora mismo estamos en un punto bastante bueno, porque la verdad es que la tecnología ya está bastante desarrollada. Bueno, pues hace unos meses cuando conseguimos por fin el Quest 3, nos lo pusimos, encendimos el pass-through para ver y nos quedamos como, joder, ya no hay que quitarse el casco. Fue un momento de, genial, ya puedo hasta hablar con gente con esto. A mí me parece que como están ahora las cosas, es muy fácil meterse. Sobre todo, pues si si puedes comprarte un Quest 2 o un Quest 3 que es standalone, que no necesitas un PC que sea una bestia, es muy fácil. Para cada persona ya no sabría decirles, pero si encuentran pues, un juego que les vaya a servir, pues el Beat Saber, el VR Chat, lo que sea, pues que empiecen por ahí y después ya abran. Pero ahora mismo está muy bien, porque está muy bien la industria. Acaba de intentar entrar Apple Sí. en el teclado sin tener muy claro exactamente si esto va a ser para jugar a juegos, que parece que no, o si solo quieren que tengas un Mac, como he dicho antes, amarrado a la cara. Amarrado a la cara, sí. Pero está teniendo más atención, y más atención lo que significa es más dinero, más inversiones, más juegos. Sí, que entra Mac, o sea, entra Apple y vendrá otra, y vendrá, yo qué sé, Samsung, Claro, Xiaomi, lo que sea, da igual. Al final van a acabar entrando casi todos, entiendo. no sé si llegará a eso en términos de diferentes ofertas de diferentes cascos, pero lo que sí va a haber va a ser más inversión en crear contenido para los cascos. Vale. Entonces, bueno, yo digo cascos, en realidad son gafas, ¿no? Bueno, casco da igual. Te entiendo. Entonces, lo que diga yo es que yo creo que va a haber más atención y eso va a llevar a más dinero y más contenido. Y también creo que no hemos llegado al límite de dónde va a llegar. Todavía hay muchas cosas muy interesantes, como las lentes que son muchísimo más pequeñas, como los cascos que cada vez se hacen más ligeros, más potentes, más tal. Nos queda pista. Sí, me imagino. Y bueno, pues gracias al Quest, que es relativamente barato para ser una consola de realidad virtual,
Sí, sí. Vamos a ver, que la PS5 son 500 euros. Sí. Y el Quest 2 ahora se queda en 200, ¿no? Sí, sí, 250 por ahí. Sí, sí, que no. Entonces es un punto de entrada accesible. No digo que sea barato, pero porque, vamos a ver, es una comodidad, pues, un artículo de lujo, digamos, ¿no? No, Sí, no es una como son todos necesidad. los Sí, videojuegos. sí, claro, claro. Pero es accesible. Vamos, que el Y precio ya para no es la probar, excusa, que antes sí, antes valían 1000 y pico euros y ahí dices, cuidado. Pero ahora claro, encima, claro, son baratos y claro, hay juegos. valían 1000 y pico euros. Sí, y valían 1000 y pico euros más el ordenador que te tenías que montar. Exacto. Y no habían juegos. Claro. Que habían 4 juegos mal hechos ahí, mal contados y ya está. Y ahora es que, bueno, solo el año pasado, 2023, ha sido una locura de juegos en general, en la industria, pero en Sí, realidad sí. virtual tampoco se quedó atrás. O sea, para mí salieron muy buenos juegos durante todo el año. Y estuvo bastante bien. Es normal, hay mucha gente que cuando trabaja con algo luego llega en casa y no quiere usar, no quiere hablar de eso, ni usarlo, ni nada, ¿no? En tu caso, tú lo usas, la VR en tu casa, juegas, eres jugador. Yo de vez en cuando. Lo que hago es que como yo personalmente no tengo unas gafas, lo que hago es que me traigo las del trabajo. Entonces le doy al VR chat de vez en cuando que si tienes a alguien que te guíe un poco las primeras veces, es muy entretenido. Si entras tú solo, estás perdidísimo. Sí, 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 me ha pasado. Pero el VR chat, el Beat Saber, por ejemplo, me gusta bastante. Pero yo, la verdad es que para ser diseñador de juego, juego bastante poco a juegos. Que esto es algo mío personal. Pero sí que algunos de mis compañeros de trabajo sí que juegan sí que le dan más a la realidad virtual en su casa y hay de todo. Me imagino. Y la mayoría de ellos juega también a Tarkov, por ejemplo, en pantalla plana, digamos. Bueno, mira Messi. Messi es el mejor jugador de fútbol y no ve partidos. Así que... Ya, pero bueno, sí, aquí cada uno con lo suyo. Pero nosotros en general somos bastante de llegar a casa y quiero jugar a juegos. Somos muy de... Y hay mucha gente en la industria del videojuego que es así, que ha entrado por ganas de... Y por ganas de querer hacer lo que han estado viendo. Claro, claro. Entonces, bueno, pues tenemos todos muchas referencias de juegos a los que hemos jugado y que queremos pues recapturar la experiencia que tuvimos jugando un cierto juego. No necesariamente coger este juego y trasplantarlo a lo que sea, pero tuve un momento jugando a, ejemplo, Undertale. Yo me jugué Undertale de una sentada y acabé obsesionado con él 6 meses. ¿En serio? Sí, me impactó mucho. Entonces, ese tipo de experiencias son las que de verdad tenemos ganas de crear algo que las replique, de crear algo que le dé ese tipo de experiencia a otra persona. Qué guay. Y por supuesto, pues poniendo nuestra marca, nuestra seña. Curioso. Y difícil, entiendo. Sí. Complicado. Sobre todo porque pues, el problema que tienen los juegos, que no sabes lo que va a ocurrir hasta que se lo das a alguien que no ha jugado nunca. Y por eso hacemos tanto testing. Y por eso tuvimos el alpha test que tuvimos en persona con gente que venía a probarlo y les escuchábamos y tomábamos notas según hablaban de estoy intentando hacer esto, estoy tan no sé qué, estoy confundido. Ahora lo entiendo. Hostia. Y el beta test que tuvimos abierto, que cualquiera podía entrar a hacer beta del juego y que nos ayudaron no solo a encontrar bugs, sino a ajustar armas, a ajustar cómo funcionaban ciertas cosas, a cambiar cómo eran los entornos para mejorar cómo encuentras por dónde ir. Muchísimas cosas que no eran bugs estrictamente, pero que mejoraban, pues que acercaban esa experiencia a lo que queríamos dar. Vale, te entiendo. Sí, porque supongo que al final un jugador común, un jugador habitual,
no es tanto problema, pero claro, entiendo que eso en sí es un problema también, ¿no? Muchas veces, porque si tú eres jugador habitual, tú tienes una forma de ver las cosas y pensar de una manera que dices, coño, esto es lógico, pero a lo mejor luego coge el juego mi padre y dice, bueno, no me estoy enterando de nada, ¿cómo hago esto? Entiendo, ¿no? Eso tiene que ser difícil. Es difícil y es un poco un problema de dos caras. Porque la primera cara es, ¿queremos que a esto lo jueguen jugadores habituales? Ya. O sea, vamos a ver, ¿quién va a tener cascos de realidad virtual? Y con lo cual, pues, hijo, yo a mi madre este juego no se lo doy. Porque... Y mi padre tampoco. Porque, bueno, pues, jugaban antes al Zelda, jugaban a tal, pero bueno, no tienen los mismos instintos sobre los que estamos esperando no tienen los mismos instintos que esperamos que los jugadores tengan. Con lo cual, esto es una lección consciente. Es a quién, Vale. o sea, qué jugadores queremos abarcar con esto. La otra cosa es que, aunque tengas jugadores que han jugado a X, a Y o a Z, esto les causa que tengan diferentes expectativas y diferentes maneras de esperar, esto va a ocurrir así, tal, no sé qué. Y después, lo tercero es que tú te sabes cómo funciona tu juego muy bien, entonces esto lo ves obvio, Claro. con dos Bs, y te lo coge tu amigo que lleva sentado contigo en el máster de diseño de juegos 2 años, ¿sabes? ¿Y esto cómo lo hago? Leche, no es intuitivo. Pensaba que esto estaba claro, pero no, es porque yo estoy acostumbrado. Entonces lo que hay que hacer es darse a un jugador que no haya jugado nunca y ver ¿Cómo se desenvuelve, no? cómo se desenvuelve, claro. Claro. Y por eso es necesario tanto testing, por eso estamos mirando constantemente lo que dice la gente sobre el juego, sobre si el combate es demasiado complicado, el combate es demasiado fácil, tal. Esto estoy atascadísimo. Aquí hay un problema, tal. Pues es... Joder. Bueno, es testing, playtest, playtest, playtest. Vale, sí que es cierto que el mercado de realidad virtual está muy enlazado con Meta realmente, ¿no? Que en parte va bien porque hace que haya un cierto mercado, porque hay muchos visores en el mercado y tal. Pero por otra parte, esto puede ser un limitante también por el tema de tanto de potencia, de tener que estar ligados a ellos. ¿Tú qué crees? Yo creo que siempre que haya suficiente competencia, eso no será necesariamente un problema. Todavía, aunque sí que es verdad que Quest es el casco que más hay, bueno, todavía hay gente que juega con Rift y entonces pues puede lo que corra su ordenador, corre el casco. Hay gente que juega con HTC Vive, con Steam Index o Steam VR o como se llame ahora. Es muy... Siempre que haya eso, es muy importante mantenerlo. Vale, o sea, tú... Entonces tú estás a favor, bueno, a favor. Tú eres de los que te gusta también la PSVR, ¿no? Claro, no solo eso, sino lo que hace falta es opciones. Vale. Si acabas con un monopolio, ahí es cuando llegas a una limitación, cuando ya pues lo que diga Meta que hace el casco es lo que hace el casco, y bueno, te quedas en eso. Pero si hay otras maneras de jugar a los mismos juegos, siempre va a haber incentivos para que el casco corra mejor, para que tenga más potencia. Bueno, pues ahora que este casco tiene más potencia, podemos hacer esto nuevo con el juego que no podíamos hacer antes. Y bueno, pues a mí lo que me parece es que no hemos llegado aún al final No. de eso. Sí que es verdad que Meta tiene un market share bastante grande y pues eso es algo que hay que mantener vigilado. Vale, mira, una cosa. ¿Hay algún juego que te gustaría hacer y que no puedes por dinero? O sea, tú imagínate que yo te llevo con un cheque en blanco y te digo, toma, para que hagas el juego de tus sueños. ¿Cómo sería ese juego? La verdad es que es menos por dinero y más por equipo.
Porque lo importante de verdad no es necesariamente el dinero que tengas, es que el equipo tenga la misma visión que tú y que quiera hacer el mismo juego que tú. Entonces, eso es algo que se puede arreglar con dinero. Si tienes suficiente, tú dices, mira, vamos a ver, este cheque Claro, yo te doy el es cheque, para ti, tú para lo que gasta quieras, pero lo que quieras. necesito un programador. Pero, bueno, pues es una industria en la que es muy importante, sobre todo para empresas pequeñas como la nuestra, estar alineados Ya. y saber qué es lo que queremos. Si encontrase un equipo que tuviese pues sensibilidades similares a las mías, tal, no sé qué, a mí lo que me encantan son los mashups de diferentes géneros. Como por ejemplo, juego de ritmo y RPG por turnos. O tal. Ese tipo de cosas a mí me encanta. Además, los juegos de ritmo a mí me tocan muy cerca. Y siempre quiero hacer algo con mucho énfasis en la historia. Ha habido muchos juegos con énfasis en la historia sin ser solamente pues, narrativos o tal que me han tocado mucho, como los Ace Attorney que he mencionado antes, como The World Ends With You, por ejemplo, como muchísimos. Undertale, que he mencionado antes también. Todos esos He dicho Undertale 2 veces. No. No, vale, sí, he dicho Ace Attorney. Todos esos a mí bueno, pues me han tocado. Realmente es una de las cosas que más me gusta de jugar. Y si me encantaría aunar eso, pues con un juego de ritmo y un JRPG de algún modo Mezclar eso. que no tengo muy claro, pero todo esto es muy nebuloso. Después, si me sentase y dijese, vamos a ver, esto tiene que funcionar así, tal, no sé qué, sí que podría sacarlo en algún momento, pero para mí eso sería lo que me encantaría crear y después... ¿Y lo harías en VR también? Probablemente no, porque yo crecí con la PlayStation 2 y con la DS. Entonces me doy cuenta cada vez más de que las ideas que tengo de diseño de juegos personalmente para mí funcionan muy bien con pantallas táctiles por la DS, porque yo he crecido con la DS. Entonces, yo apunto en otras direcciones. Vale. La VR me parece que está muy bien y que nos permite a volver a hacer cosas que no somos capaces de hacer en otras plataformas y que otras plataformas simplemente no son capaces de hacer. Pero, bueno, pues hay conceptos que se ajustan mejor a unas plataformas y conceptos que se ajustan mejor a otras. Pues bastante curioso, la verdad que no me esperaba que me dijeras esa mezcla. Es una mezcla bastante rara, la verdad. Y ahora que dijiste lo de la DS, perdona que te interrumpa, tú jugaste a un juego... Es que no me acuerdo el nombre, tío. Que era una historia gráfica también súper famosa de la DS. Que incluso tenías que coger la DS como si fuera un libro abierto. En vertical. Muchas veces. Sí. Pero no me acuerdo el nombre. A mí ese juego me encantó. ¿No sería el Hotel Dusk? Ese. Sí que lo jugué. A mí ese juego me encantó, tío. Es el juego que hicieron que hizo un estudio justo después de hacer uno de mis juegos favoritos, que se llama Another Code to Memories, también para la DS. Pero ese era en inglés, ¿verdad? El Another Code, ¿o no? Yo lo juego en español. ¿El Another Code? ¿Sí? Yo lo compré en un Toys R Us en Madrid, estaba en español. Vale. No, sí. Voy a buscar. No, el Another Code to Memories está en español y después hicieron una secuela para Wii. Y ahora bueno, salió pues en Switch. Es un juego que me... Sí, es verdad, es muy posible. Y no sé si ha sido el original o Another Code R, que es el juego de Wii. Lo estoy mirando aquí. A ver, Another Code Recollection se llama. No sé si será una especie pues de remaster. Probablemente sean los dos. Sí. Y no sé si era este que era en... Yo sé que había visto ese que dices. A lo mejor me estoy equivocando con otro. No, tiene español. Vale, pues ya sé qué juego me voy a comprar. Gracias, tío. Valió la pena. Vale. Pues nada, este es uno de esos juegos que me tocó la narrativa. Y bueno, pues... Hostia, pues no sabía que era de la misma gente.
Sí, si no me equivoco, lo hicieron uno tras de otro. Oh, pues a mí de verdad fue un juego que encima fuera totalmente de mi target de habitual de juegos de aquella época, que sería un chiquillo. Sí. Pero no sé, me encantó, me pareció tan original y la forma de jugarlo y todo, que fuera como una libreta. No sé. Sí, sí. Pues mira, para terminar, te voy a hacer un par de preguntitas así rápidas, modo test, que te doy a elegir dos opciones. Bueno, hay una que no. Y tú me dices, me contestas rápido y ya está. Por ejemplo, empezamos. A ver, Venga. visor favorito. Por ahora, el Quest 3. Vale. Videojuego favorito. Kingdom Hearts. La saga entera. La saga entera, vale, vale. Vale, ¿PSVR o jugar standalone? Standalone para mí. Sí, vale. ¿Y cuando juegas en PC, cable o prefieres wifi? Prefiero cable. Vale, ya está, eran esas. Sí, me contestaste muy rápido, la verdad. Las ideas claras. Pues nada, Sí, sí. Jaime, darte las gracias de nuevo por esta entrevista y espero que el lanzamiento del... ¿Cómo se llama? Combat... Del Combat Up. Vale, Sí. la actualización de combate. El parche de combate, el vamos. parche de combate. Sí. Sea la hostia, porque la verdad que yo le tengo muchas ganas y en cuanto salga en español lo retomo, vamos, de calle. Y a ustedes, señores, pues dejadme en los comentarios qué les parece. Si queréis preguntar algo también, aprovechar. Ya sabéis lo que dijo él, que las opiniones las escuchan, las leen en los canales oficiales. Ser respetuoso también, que hay de todo. Y os animo de verdad que compréis el juego, que es un juegazo, y tenéis los dos vídeos de ese juego, lo tenéis aquí en el canal, echarle un vistazo porque la verdad que el juego vale la pena. Jaime, lo dicho, muchas gracias. Espero que por lo menos lo hayas pasado bien un ratito y nada, mucha suerte, tío. Nada, encantado. Ha estado muy bien y a ver si en algún momento hay otra. Sí, hombre, venga.